Estamos discutiendo las mentiras del gobierno federal acerca del aumento en el precio de la gasolina. Séptima mentira. Nos dicen no hay de otra, era ineludible, no había otra opción, no hacerlo habría sido irresponsable. Esto es totalmente falso. Y nos pregunta Enrique Peña Nieto, ¿y ustedes qué habrían hecho? La respuesta es lógica, es contundente, se maneja en varios sectores. Simplemente se requiere una administración de Pemex eficiente, honesta y nacionalista. El ejemplo más claro de la pésima administración de los gobiernos federales que han estado a cargo de Pemex, 2 sexenios el PAN y los demás el PRI, es el caso de la refinación. La última refinería que se construyó en México se construyó en 1979. En los años 90, Carlos Salinas de Gortari cerró la refinería de Azcapotzalco en el Distrito Federal y no la compensó con la construcción de una refinería. Nos han venido con el cuento de que la refinación no es negocio. Nos tendríamos que preguntar entonces por qué un país no petrolero como Japón tiene 28 refinerías, mientras que México, país petrolero, cuenta únicamente con 6. El caso de Venezuela, un país que es 6 veces más pequeño que México, es también muy revelador. Los venezolanos tienen 22 refinerías, de las cuales tienen 5 en Venezuela, 9 en los Estados Unidos y 8 en Europa. Es clave que ¿qué tendríamos que hacer? Pues nosotros tendríamos que refinar nuestro petróleo en México, transportarlo con buques mexicanos y venderles a los países no petroleros gasolina. La importación de petrolíferos por falta de capacidad de refinación amonta en el periodo 2011-2016 $335,000 millones de pesos. Es decir, ese es el tamaño de la cantidad de dinero que sale de México. Podemos ver en esta gráfica que en el 2006 importábamos 200,000 barriles diarios de gasolina. 5 años después, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, estábamos importando ya el doble, 400,000 barriles. Y más o menos nos hemos quedado en esa proporción. ¿Cuál era el costo de la importación de gasolina en México en 2006? $1,300 millones. Para 2011 ya se había elevado 7 veces más a $10,500 millones. Yo sé que es difícil para los que no hacen matemáticas tener un sentido numérico de qué significan 335,000 millones de pesos anuales por importación de petrolíferos, gasolinas, diésel, turbocina y combustóleo. Pero para que nos hagamos una idea, esta cantidad supera casi con 70,000 millones de pesos al presupuesto total de toda la educación pública de 2017. Si este dinero no saliera del país, podríamos aumentar al doble el presupuesto de toda la educación pública. Cada uno de nosotros podría hacer la proporción de a cuánto amonta esta cantidad con respecto al presupuesto de su realidad más cercana. Por ejemplo, en Querétaro tuvimos un presupuesto en 2016 de 39,000 millones de pesos. Esta cantidad significa el presupuesto de 11 años de un estado equivalente a Querétaro. Es decir, el estado de Querétaro podría aumentar 11 veces su presupuesto si no hubiera esta sangría del país. Esta cantidad corresponde a más de 100 años del municipio de Querétaro y corresponde a 27 años del presupuesto de todos los tecnológicos del país y corresponde a 150 años del presupuesto de mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Querétaro. A finales de diciembre del año pasado, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex publicó un boletín de donde tomé esta gráfica, en donde se señala que la capacidad de refinación en México no solamente ha disminuido porque no tenemos un número suficiente de refinerías, sino que también ha disminuido porque las refinerías que tenemos se están subutilizando.
podemos observar una caída dramática desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en el cual las refinerías funcionaban al 91%, con Carlos Salinas de Gortari bajaron al 84%, con Ernesto Zedillo bajó al 82%, con Vicente Fox se mantuvo al 82%, con Felipe Calderón bajó al 77%, y en los 4 años que lleva gobernando Enrique Peña Nieto, las refinerías están trabajando a menos del 69%. Esto por no hablar de las puntas que ha habido en diciembre, en donde los mismos trabajadores petroleros señalan que hay refinerías que incluso han estado trabajando al 30%. ¿Cuánto tenemos que importar de gasolina los mexicanos? Pues hemos venido importando estos 400,000 barriles, que repito, se ha mantenido constante más o menos desde 2011 hasta 2016. ¿Y por qué en este país no se refina? Los mexicanos tenemos conocimiento para refinar. Recordemos que las 7 refinerías que había en México fueron construidas por mexicanos, fueron hechas trabajar por mexicanos, que mexicanos han construido refinerías en otras partes del mundo. Entonces, no es cuestión de conocimiento. Y luego nos dice el gobierno federal que no hay dinero para construir refinerías. Esto es totalmente falso. Una refinería con capacidad de refinación de 250,000 barriles diarios tiene un costo aproximado de $8,000 millones. Si nosotros construyéramos 2 refinerías, podríamos estar procesando 500,000 barriles diarios. Es decir, nos volveríamos autosuficientes en la producción de gasolina. ¿Cuánto dinero se necesita? $16,000 millones. ¿Los tenemos? Sí, claro que los tenemos. Aquí viene el ejemplo de las reservas internacionales de 2012, cuando Peña Nieto asume la presidencia de la República. Estas reservas amontaban $165,000 millones. Es decir, habríamos podido construir 20 refinerías. En realidad, nos bastan 2. Pero además, en los 2 sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los excedentes petroleros, dinero no presupuestado, amontó $77,000 millones. Con eso hubiéramos podido construir 10 refinerías. Pero además tendríamos que hablar de la evasión fiscal de los grandes grupos empresariales entre 2000 y 2011. $10,500 millones, con lo que hubiéramos podido construir una refinería cada año. Así que es falso que no hay alternativas. La alternativa más viable para los mexicanos es la construcción de 2 refinerías para ser autosuficientes en gasolina. Los invitamos a ver la siguiente cápsula donde hablamos de la 8ª mentira del gobierno federal sobre el aumento del precio de la gasolina.